Gloria al Señor Jesús. El Señor le bendiga, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por la bella oportunidad que nos concede de estar reunidos en la casa del Señor. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos un saludo también a las personas, amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas como lo que es Facebook y a través de YouTube también. Les enviamos un saludo fraternal en el nombre de Cristo Jesús. Es un hermoso privilegio el cual el Señor me concede en esta noche de ser mi persona quien tome la porción para poder predicar su palabra. Agradezco el privilegio que me concede el hermano pastor Alfredo Salgado y de ser quien yo que pueda leer un par de minutos, estimados hermanos. Después de haberles saludado, estimados hermanos, vamos a la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, estimados hermanos. Aleluya. Jeremías 6, capítulo 6, versículo 16. Amén. Y leemos su palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Gloria al Señor. Hasta ahí, estimados hermanos. Vivimos en un mundo donde la humanidad cada vez avanza. Avanza en tecnología, avanza en ciencia, avanza en conocimiento, avanza en modas, avanza en modernidades y en distintas diversidades que el ser humano puede crear. Pues escrito está por la Biblia que la ciencia se aumentará en gran manera. Y cada vez que el ser humano avanza, que el ser humano cumple un prospecto o un proyecto, cada vez se aleja más de Dios. Existen muchos caminos. Vivimos en un mundo donde existen muchos caminos. Hay caminos de filosofías, hay caminos de religiones, hay caminos de políticas, hay caminos de poderes sociales, de poder económico y de poder militar. Hay diferentes caminos que intentan distinguir la vida del ser humano. Pero el problema no es la falta de caminos. La cuestión es saber cuál es el buen camino. Aleluya. El pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías se había desviado del camino. Habían cambiado al Dios verdadero por dioses falsos. Habían cambiado la obediencia del Señor por la obediencia de una estatua. Se habían desviado del camino, de la instrucción, de la obediencia, de la santidad y del culto al Dios Santo de Israel. El pueblo de Israel se había apartado totalmente del Señor. Cuando muchas veces el Señor lo había libertado de muchas ocasiones. Pasaron por el desierto, no perecieron hambre, tuvieron que comer. Pasaron por el medio del mar, vieron al ejército que el mar se los tragó vivo. Llegaron a la tierra prometida. El Señor les había dado sus promesas, pero aún así ellos se habían olvidado de cuál es el buen camino. Y se volvieron a adorar a Baal. Y es por eso que el Señor usa a Jeremías como profeta para hablarle al pueblo que se retornara al verdadero camino.
Y en el capítulo 2, versículo 13, especifica lo que Jehová le dice a Jeremías. Y le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo le había dado completamente la espalda al Señor. Pero ahora el mensaje ya no está para el pueblo de Israel, ni tampoco es el profeta que le está hablando al pueblo de Israel. Ahora nos está diciendo a nosotros, ¿por qué camino vamos, estimados hermanos? ¿Por qué camino andamos? Paraos en los caminos y mirad. Nos está advirtiendo que nos detengamos un momento, que examinemos por qué camino estamos caminando. ¿Por qué camino vamos? ¿Cuál es el final de este camino? ¿Cuál es el destino del camino que tú llevas? Porque muchas veces, cuando creemos que venimos al Evangelio, es un camino largo o es un camino ancho que todo se puede llevar. Muchas veces, por tener un montón de años el Evangelio, piensa que no se han torcido. Hay muchas cosas en las iglesias o en las iglesias que no van con el reglamento del Señor. Por eso el Señor le hablaba a través de Jeremías y le decía, paraos en los caminos, porque estaban perdidos, el pecado los había cegado y estaban adorando ídolos y estaban cambiando la gloria del Dios vivo por idolatría, estimados hermanos. Muchas veces nosotros cambiamos al Señor por otras cosas, mucho menos que eso. Muchas veces nosotros torcemos y nos salimos del camino. Muchas veces nuestras sendas son torcidas y no sabemos para dónde vamos. Y la iglesia parece estar que no echa de ver esto, porque estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia parece ser que está en el camino equivocado. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. En el libro de Proverbios nos habla que dice que al hombre le parecen rectos sus propios caminos, pero su fin es fin de muerte. Veamos nosotros cuál sea el camino que nos conduce a la vida eterna. Porque parece ser que la iglesia ha cambiado el camino por sendas tenebrosas, donde ya no hay exhortación, donde ya han acordado al pecado, cuando ya se han acomodado. Parece ser que se han olvidado de la senda antigua. Al pueblo se le puso un alto, que examinaran y reflexionaran por dónde iban y que recordaran la senda antigua. Muchas veces a nosotros se nos olvida que somos cristianos, hermanos. Muchas veces a las iglesias se les olvida que tienen un pacto con el Dios vivo, que tienen que reprender el pecado, que tienen que exhortar, que tienen que habitar la santidad en la iglesia. Pero parece ser que hemos caído en una decadencia espiritual. Hemos caído en un conformismo, en un machismo. Hemos caído en el orgullo en las iglesias. Y nos hemos apartado del camino. Al pueblo de Israel se le exhorta y se les manda a que retornen a sus caminos, que examinen, que vean por dónde van. Muchas veces nosotros nos afanamos en otras cosas y nos olvidamos de cuál es el verdadero camino. En el libro de Lucas, cuando Jesucristo visita a dos hermanas, Marta y María,
Una estaba muy afanada en la cocina, mientras María estaba poniendo cuidado a lo que el Señor estaba predicando. Y Marta afanada en los peroles adentro buscando qué comer para darles. No te compadeces de tu sierva, Señor. Dile a María que me ayude. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Marta, afanada y turbada estás tú, mas María ha tomado la mejor parte. ¿Cuántas cosas a nosotros nos hacen desviar del camino? A veces nosotros no sentimos la presencia del Señor porque estamos secos espiritualmente. ¿Cuántas iglesias hay, hermanos, que no sienten la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste en la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste en lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que tú soñaste un sueño? Que el Señor te dio una revelación. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te dio una visión para que tú se la mostraras al pueblo? ¿Cuándo fue la vez que sentiste la presencia del Señor? ¿Cuándo? ¿Por qué hoy en día no se ven estas cosas? ¿Por qué hoy en día ya no se ve nada de esto? Parece ser que solo quedamos con la muy historia, que cuando empezó la obra, allá en El Salvador era así y asá, que todos unánimes. ¿Y ahora qué pasó, iglesia? Porque ya en las iglesias ya no se mira gente danzando por el Espíritu Santo. ¿Nos hemos alejado acaso del camino? ¿Hemos olvidado cuál era la senda que nos mantenía unidos? Examinemos por cuál camino vamos. Y la palabra del Señor nos insta. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué es la senda antigua? ¿Qué eran las sendas antiguas? Que preguntaran por las sendas antiguas. Cómo Dios hablaba con Abraham, cómo Dios hablaba con Moisés, cómo Dios hablaba con Isaac, con Jacob. La comunión que tenía entre él y Dios era una comunión solaz. Era un camino, era una senda donde el encuentro con Jesucristo era directamente, estimados hermanos. Y el pueblo se santificaba y sentía la presencia del Señor. Por eso les dice que preguntaran por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Muchas veces nosotros nos alejamos del camino, nos apartamos del camino y seguimos caminos torcidos, seguimos caminos de males. Nuestros pies corren por otros caminos. Y la iglesia hoy en día está corriendo muy rápidamente, pero por el camino del mal, estimados hermanos. Porque ahora hay decadencia espiritual en las iglesias. Porque ahora no se escuchan los amenes. Porque ahora ya no hay alabanzas con júbilo, con gozo. ¿Hemos olvidado acaso o ha cambiado acaso el Señor? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Nosotros somos los que tomamos caminos diferentes. Nosotros somos los que nos revolvemos con el mundo. Cuando la palabra del Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto tenemos que alumbrar. Pero parece ser que el mundo se nos está entrando a las iglesias. Parece ser que nosotros estamos imitando los caminos del mundo. Hay un montón de iglesias mundanas donde le permite a cualquiera hacer lo que se le dé la gana. Y todos van para el cielo. Déjeme decirle que ese camino es un camino que lo va a llevar a destrucción y que lo va a llevar al infierno. Aleluya. Los caminos del Señor, hermanos,
Examinemos si estamos trabajando bien en la obra del Señor. Examinemos si estamos caminando bien en el camino del Señor. Si estás caminando en santidad, si estás caminando en obediencia, si estás caminando en comunión con los hermanos, si estás caminando con amor, si estás caminando en paz. Examinemos nuestros caminos. Porque si son caminos torcidos, volvamos a la senda antigua. Hay iglesias que no han sentido el derramamiento del Espíritu Santo. Hay hermanos que nunca han sentido el sentir del Espíritu Santo. Hay hermanos que nunca han llorado en la presencia del Señor. Hay hermanos que no sienten gozo ni alegría, no cantan, no testifican, no sienten agradecimiento, vienen al culto solo por venir. Con una hora piensan que es justo para venir a agradar al Señor. El Señor no quiere miseria de usted. El Señor no quiere esa hora que usted le viene a dar, que renegando viene. El Señor no quiere miserias, estimados hermanos. ¿Cuánta vida le da al ser humano? ¿Cuánto tiempo te ha dado el Señor? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos nosotros al Señor? 7 días tiene la semana, 24 horas un día. Aquí se hacen cultos los martes, los jueves porque los cerraron, porque nadie viene. Y casi vamos a cerrar los martes porque nadie viene tampoco. Solo los mismos 4 que vienen el martes vienen el sábado. Hay festividades, no salen. Hay misiones, tampoco se acercan. Se anuncia ayuno, no vienen. Y da vergüenza andarles llamando y andarles preguntando, hermano, ¿va a ir a esto? En la senda antigua, cuando inició la obra, escucho decir que no había necesidad de que los hermanos te anduvieran buscando en la casa para que te congregaras. Cuando las festividades duraban 3 días y cada uno se iba desde el primer día y no llevaban ropa de cambio porque la pobreza era extrema, hermanos. Y ahora que tenemos 4 carros en la casa, que tenemos un closet que no nos llena, que no nos cabe la ropa, tenemos dinero en la bolsa para poder viajar, para poder movernos de un lado a otro, y no queremos buscar la presencia del Señor. ¿Y qué ha pasado? Que en el tiempo que comenzó la obra se sentía más la presencia del Señor. Había más búsqueda del Señor. Se amonestaba el pecado, se señalaba al fornicario, al adúltero. Había visión del Espíritu Santo. Los hermanos danzaban, hablaban en lenguas. Las iglesias eran fervientes en unánimes. Cuando cantaban alabanzas, los templos se estremecían y las personas se admiraban de la gloria del Señor, y muchos admiraban cómo la gloria del Señor bajaba en esos hermanos. Pero ahora da lástima a las iglesias. Hay un montón de divisiones, montón de pedaceros que hay. Lo mismo que le dijo a mano perla a una hermana, me lo dijo a mí una profesora cuando tenía casi 9 años en la escuela. Sabía que yo era de padres cristianos. Y los católicos siempre te van a criticar. Y no solo los católicos, tus mismos hermanos que están aquí en la iglesia te van a criticar. Y nos pusimos a platicar con esa señora, era una profesora. Y llegamos a tal punto que me dijo, nosotros no somos como ustedes, que tienen un montón de pedazos por donde quiera, que para ser como fulano de tal no soy, mejor no soy nada. Y casi tienen razón, hermanos, porque hay un montón de hermanos que andan avergonzando el evangelio. Hay un montón de hermanos que están vituperando el evangelio. Hay un montón en las iglesias que parecen, ya las iglesias no parecen altares, ya no parecen iglesias de hermanos convertidos, sino parecen modelajes, mirando cómo andan vestidos el uno del otro. Ya no parecen hermanos unánimes en amor, sino que parecen rivalidades.
inventando chismes, males unos contra otros. ¿Andamos en el camino o estamos fuera del camino? Y al pueblo de Israel el profeta, por palabra de Jehová, le estaba advirtiendo que examinaran sus caminos porque estaban ciegos. Se habían desviado del camino. Hay gente que viene a la iglesia solo por aparentar, hermano. Aleluya. Solo para que digan que soy cristiano, voy allá los 15 días, para que no digamos nada. Quédese en su casa con esa hipocresía mejor y no venga a darla aquí. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Examinemos nuestros caminos. Pregúntese usted por qué no siente el Espíritu Santo. Si a usted no le dan ganas de orar, aflíjase. Si a usted no le dan ganas de leer la Biblia, aflíjase, hermano. Si no le dan ganas de congregarse, aflíjase. Porque se le ha metido el diablo. Y el Evangelio es para hombres y mujeres de valor, que estén dispuestas aún a despreciar su propia vida, así como Cristo dio la vida por la iglesia y fue comprado con precio de sangre. ¿Cómo es posible que nosotros, que somos comprados con la preciosa sangre de Cristo, la estemos pisoteando con las obras que hacemos? Paraos en los caminos. Basta. Examinemos lo que estamos haciendo, lo que estamos caminando. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que examinar, estimados hermanos. Tenemos que ver cuál es el buen camino. Si estamos caminando bien o si estamos haciendo mal. Porque Jehová Dios es grande en misericordia, que no nos ha consumido por la misericordia que tiene el Señor. Antes no los ha matado, hermanos. Porque muchas veces somos rebeldes, pues. ¿Cuántas contiendas han habido en las iglesias? ¿Cuántos revueltos han habido? ¿Cuántos orgullosos? ¿Cuántos problemas que salen a la luz? Y el mundo nos está observando, el impío nos está viendo, el mundano está observando cómo está tu testimonio, cómo están los problemas adentro de la iglesia. Porque ahora nosotros somos carta leída por el mundo. Parece ser que la iglesia está cambiando el rumbo de su camino. Y es necesario que examinemos. ¿Por qué en una iglesia no se siente el Espíritu Santo? ¿Por qué en la iglesia no se puede derramar el Espíritu Santo si hay promesa que dice que en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne? Pero ¿qué hacemos nosotros para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros? ¿Piensa que con venir al culto el Espíritu Santo se va a derramar? ¿Piensa que con venir a los 15 días? ¿Solo con venir una hora aquí? ¿Cuál es el camino que estamos llevando hoy en día? ¿Cuál es el camino? Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Quién es el impío? El impío es aquel que conoce del Señor como usted, pero no hace lo que el Señor manda que hagamos. El impío es aquel que aún conociendo cuál es la verdad y no la hace. El impío es aquel que conoce los mandamientos del Señor y aún así los desobedece. El impío es aquel que se congrega en las iglesias, que anda para arriba y para abajo, pero es un rebelde, es un chambroso, es un orgulloso, es un altanero, sabiendo que esas son cosas que dañan el alma y bajan nuestra espiritualidad, hermano. Ese es el impío.
En pocas palabras, pues, el Señor te dice, no quiera que vos te murás, pues, en el buen salvadoreño. Porque el Señor examina la senda de nuestros pies. Cada movimiento, cada palabra que tú digas, cada pensamiento que hay en tu corazón, el Señor lo está examinando. Cada obra que tú hagas, el Señor lo está viendo. Y Él lo sabe, aunque tú, en lo más profundo, hagas cosas o imagines cosas, el Señor lo está viendo. Bendito el nombre del Señor. Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por qué Dios manda a preguntar por las sendas antiguas? ¿O acaso se nos olvidó cuando venimos a Cristo y estábamos en el primer amor, que no había culto que nos perdiéramos? Había un gozo en nuestro corazón, había una paz, era alegría. Hay una iglesia a la cual se le habla en Apocalipsis, que le dice que se arrepienta de tanto por cuanto de donde se ha caído. Apocalipsis capítulo 2. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto contra ti y quitaré tu calendero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Imagínense. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Y aparte de que había dejado su primer amor, estaba caído, por lo cual Dios lo llama que se arrepintiera. Si en nosotros ya nos sentimos gozos, estimados hermanos, hemos dejado el primer amor. Si en nosotros ya nos sentimos alegría, ya venir a la iglesia se convierte algo atroz, ya hemos dejado el primer amor y estamos caídos según lo que dice Apocalipsis. Porque el Señor es santo y 3 veces santo, y no hay inmundicia que blasfeme el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos alegres, estimados hermanos? Preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Ojo, tenemos que preguntar. Nos van a haber respuestas. Pero si somos sabios, cuál sea el buen camino, y andad por él. Cuando nosotros caminamos con Dios, todas las bendiciones vienen sobre nuestras vidas. Cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor te bendice. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Bendito el nombre del Señor. Serás bendito si tú caminas en los caminos del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. La senda antigua, estimados hermanos, cuando usted escucha esos mensajes, cuando se predicaban allá en los 80, en los 90, cuando habían sanidades en vivo, cuando habían prodigios, cuando habían profecías, cuando había visión del Espíritu Santo, cuando se amonestaba al pecado y al pecador, cuando en los ministerios y había uno en pecado, el Espíritu Santo hablaba y decía quién era. Se movía el Espíritu Santo, se movía la gloria de Dios, había unidad en las iglesias, había amor, había paz. Pero ahora parece ser que el orgullo los ha turbado. A veces el dinero ya nos ciega, hermano. Cuántas cosas que nos hacen alejarnos del camino, que llegamos hasta un punto que el Señor nos habla, que retornemos, que miremos cuál sea el buen camino, que preguntemos cómo era antes, pues, cómo era cuando vos empezaste y en dónde has fallado. Eso es lo que le habla el profeta Jeremías al pueblo. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino.
porque se habían alejado del Señor. ¿Usted cree que una persona que conoce a Cristo y luego se va a adorar ídolos no está ciegamente errado, hermanos? Así estaba el pueblo de Israel. Así estaba el pueblo, que se habían ido a adorar a Baal. Habían cambiado a Dios por los dioses ajenos. Tengamos cuidado, nosotros no cambiemos a Dios por nada, hermano. Pero muchas veces lo cambiamos por poco. Y hablamos de Judas que por 30 monedas, por lo menos aquel por plata. Nosotros lo cambiamos por cosas más mínimas. Cuando tú empiezas a hablar del hermano, tú estás cambiando al Señor. Cuando tú empiezas a maquinar malos pensamientos, tú estás cambiando al Señor. Cuando tú te empiezas a portar mal en tu casa o aquí en la iglesia, estás cambiando al Señor. Examinemos nuestros caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay un llamado que volvamos a los caminos. Por eso nos manda a preguntar que volvamos a los caminos. Ezequiel nos habla de ello. En su capítulo 33, en su capítulo de Ezequiel 3:18 nos habla de retornarlo hacia los caminos. Dice, cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío, dice, morará por su maldad, pero su sangre demandaré por tu mano. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros los líderes aquí no le exhortamos a usted que ande en pecado, y si usted se pierde, la sangre de usted corre por nuestras cuentas. Y el Señor nos llama a que hagamos cuenta, estimados hermanos. Y sigue diciendo, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué significa este otro pasaje? Que si el pastor aquí, o que si el copastor está desgarrándose, diciéndole que no peque, que esto y lo otro, y usted no hace caso, usted se va a perder. Nosotros aquí salimos de la responsabilidad de predicarle a usted la verdad, de amonestar el pecado, de exhortar, de hablarle la verdad con sinceridad, hermanos. Porque si usted quiere mensajes de prosperidad, hay muchas iglesias. Porque si usted quiere escuchar lo que usted quiere, váyase para otro lado. Aquí no va a escuchar lo que usted quiere. Aquí va a escuchar palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Porque hay muchos que quieren vivir el evangelio a su manera, que se les predique como ellos quieran, que no se les hable fuerte. Pero nosotros tenemos algo que dar cuenta, y yo prefiero salvar mi alma. Allá mire usted si usted se quiere perder. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, si el justo se aparece de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, dice. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Nos está hablando que si alguien se está saliendo del camino, por lo menos seamos estorbo para que no se salga a él. Si un hermano se está saliendo del redil, por lo menos estórbele a usted, para que éste no se salga y esa alma se pierda. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos que examinar cuál sea el buen camino. Tenemos que ver cuál sea ese camino. Gloria al Señor Jesús. Porque si no andamos por el camino, ciertamente vamos a perecer. Y eso es lo que el Señor que no quiere que nosotros nos perdamos. Porque hay un solo camino. Y hay una sola verdad. Y hay un solo camino, el cual es el Señor Jesucristo. Pues Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
Entonces, cuando nosotros andamos en el buen camino, nosotros recibimos las excelencias del Señor. Pero muchas veces nos hacemos un lado. Isaías 53 habla que como ovejas nos apartamos del camino. Bendito el nombre del Señor. Y habla en su capítulo 53 de Isaías, que dice, empezando del verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados, dice. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice, cargó en él el pecado por todos nosotros. Amén. Imagínense qué gran amor el del Señor Jesucristo, que aún sabiendo que usted se va a descarriar, o aún sabiendo que nosotros cometemos errores, somos pecadores, Él aún así nos ama. Y Él aún así está dispuesto a perdonarnos. Él aún así está con los brazos abiertos esperándonos, que nos arrepintamos, que le busquemos, que oremos, que lloremos en su presencia. ¿No ha escuchado usted una alabanza que dice que ya no hay lágrimas en sus altares? Tiene que ver mucho. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia sintió la unción del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste el Espíritu moviéndose en ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú cantaste una alabanza con la libertad del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez como iglesia sentimos el Espíritu Santo? Nos dejamos guiar por Él. Que no hay necesidad de que el hombre te venga a juzgar ni te venga a poner a ti en pausa. Cuando tú sos guiado por el Espíritu Santo, siempre vas a ir por el buen camino, el cual el camino es Jesucristo el Señor. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Y estamos viviendo tiempos muy peligrosos, estimados hermanos. Pues la palabra dice que se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias. Tengamos cuidado de quien nos habla. Tengamos cuidado de que nos habla. Porque puede hacer que nos puedan torcer el camino sagazmente. Pues el enemigo es astuto, estimados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Pero nosotros que somos comprados con sangre, seguimos y nos mantenemos firmes en el camino del Señor. Y sabemos que si seguimos este camino sin desviarnos a izquierda ni a derecha, llegaremos a la recta final, al blanco que es Cristo el Señor. Porque ancha es la puerta y ansioso y espacioso el camino, y muchos son los que van por él. Pero angosta es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que despojar todas nuestras cosas que nos estorban en lo espiritual, para nosotros poder seguir al Señor. Cuando el Espíritu Santo convierte a un hombre, a una mujer, ya no hay cosas ni males que se vengan contra ella, ni que le apeste, ni nada. Porque cuando somos hombres convertidos y mujeres convertidas al Señor, no tenemos vergüenza del Evangelio. No nos avergonzamos por nada del mundo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios. Así que, estimados hermanos, examinemos cuál sea el buen camino y andemos por él. El libro de los Salmos nos habla: bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino es que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae,
mas todo lo que hace prosperará, dice. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y mire lo que dice el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. El Señor conoce cuál es tu caminar. Y hasta este día el Señor conoce cómo tú has caminado. Por eso dice que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. Tenemos que ser justos en nuestros caminos. Tenemos que ser justos en nuestro caminar, para que no tengamos de nada de qué ser reprochados en aquel día. El Salmo 25 también nos habla de los caminos del Señor. Y nos dice en su versículo 4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname tú, tu verdad, y tú enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Retornemos al Señor, hermano. Si siente que su vida espiritual está decayendo, busque a Cristo. Retornemos al Señor. Volvamos al primer amor. Volvamos a sentir el fuego del Espíritu Santo. Volvamos a sentir ese llamado que el Señor nos ha puesto en nosotros. Volvamos a los caminos del Señor. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Él, dice. Levantemos nuestras manos. El Señor aún está esperando que su pueblo se acerque a Él. El Señor aún está esperando que tú llores en su presencia. El Señor aún está esperando que tú sientas el toque de Él. El Señor aún está esperando, porque Él quiere transformar tu vida. Él quiere hacer que tú sientas el Espíritu Santo. Él quiere hacer que tú llores en presencia de Él, que tú cantes con libertad y con la unción del Espíritu Santo, que se sienta la presencia del Señor en cada uno de nosotros, que cuando tú abras tu boca, tú puedas tener libertad de adorar al Señor, de cantarle, de exalzar su nombre. El Señor quiere que volvamos al tiempo de antes. Gloria a Dios. Cuando en la iglesia había unión, cuando en la iglesia había paz, no habían contiendas, era una iglesia limpia, era una iglesia repesible, donde la gloria de Dios se movía. Y el mundo se admiraba, porque todos eran fanáticos, pero fanáticos del poder de Dios. Eran fanáticos de Dios y seguían a Cristo sin importar la pobreza, sin importar el hambre. Ellos eran sufridos con tal de escuchar un culto, con tal de cantar una alabanza, con tal de estar reunidos, de ver a los hermanos. Ese es el primer amor. Gloria a Dios. Nos hemos alejado tanto en esta generación que estamos, que no igualamos a como cuando iniciaron nuestros padres, a como cuando la obra inició. No llegamos ni a los talones. Señor nos ayude, estimados hermanos. Bueno y recto es Jehová, dice. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas sus sendas de Jehová, dice, son misericordiosas y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que examinar, estimados hermanos. Tenemos que caminar por el buen camino. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría, que nos ayude cada día a examinar por qué camino andamos o por dónde nosotros vamos. Usted tiene derecho a examinarnos a nosotros, los que predicamos aquí también. Si usted siente que alguien aquí le está hablando lo que no está escrito en la Biblia, exhórtelo. Si
Si usted siente que alguien está desviando la verdad, repréndalo. Porque tal vez yo puedo andar torcido, pero usted anda bien, entonces usted puede reprenderme a mí. No porque sea el pastor, el líder acá, o que sea ministro, yo tengo algo más que usted. Nosotros somos siervos de ustedes. Ustedes tienen el derecho de poder exigirnos, de poder corregirnos a nosotros, hermanos. Porque muchas veces por ser líderes, por ser predicadores, diáconos, nos creemos más que los hermanos. Muchas veces por tener un cargo nos creemos más y que somos más santos que otros. El Señor demanda santidad, estimados hermanos. Y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor es santo. Y es 3 veces santo. Bendito el nombre del Señor. Es necesario que nosotros sigamos el buen camino. Que sigamos ese camino sin tropiezos. Pablo habla a Timoteo y le dice en su segunda carta, capítulo 4, y le dice: te encarezco delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Amén. Imagínense que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, porque vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es sufrir la sana doctrina? ¿Qué es que no suframos la sana doctrina? Una iglesia donde no se habla de pecado, pues. Donde no exhortan el pecado. Donde no te dicen qué es lo bueno y lo malo. Que todos van para el cielo. Pero el Señor ahora nos insta a que volvamos al primer amor. Que examinemos nuestros caminos, que preguntemos por las sendas antiguas y que andemos por ellas. Y el camino verdadero es Jesucristo, estimados hermanos. Voy a llegar hasta acá. Vamos a orar. Si hubiera peticiones en la iglesia.